Hola, ¿cómo están? Les saludamos desde este lugar, la Iglesia Apostólica Pentecostal Cristiana de San Clemente. Y le deseamos las más ricas bendiciones a ustedes, familia, que está sintonizando esta transmisión ahí desde su hogar o desde su trabajo, donde quiera que esté. Dios le bendiga. Le invitamos a que se goce con nosotros a través de las alabanzas, a través de una palabra de Dios que tienen esta tarde, en esta hora para nosotros. Así que les bendecimos y que Dios le prospere grandemente.
Que Dios le bendiga. Quien les habla, su servidor, Pastor Luis Espinosa, y queremos compartir una palabra de Dios ahí, invitarlos al libro de Génesis, en el capítulo 26. Vamos a leer unos versos desde el versículo 12 en adelante. Y le doy lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hatos de ovejas, y hatos de vacas, y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abriendo otro pozo también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Dios los bendiga en esta hora. Una hermosa palabra de los patriarcas de Israel. Isaac, heredero de promesas incalculables, de mucha bendición, en quien se iban a cumplir las promesas dadas a Abraham, el padre de la fe. Y tiene mucho que ver la palabra con su padre, que era Abraham, con respecto a la fe, a creerle a Dios, a creer de que no todo está terminado. Podemos estar viviendo situaciones difíciles, podemos estar atravesando muchas complejidades, pero tenemos la promesa del Señor, la promesa de Dios, de que Él nos va a ayudar. Dice: no te dejaré ni te desampararé. Entonces debemos creer a Dios, tomar la palabra, declararla, proclamarla, meditar en ella y hacerla nuestra, porque la palabra de Dios es lo único que permanece para siempre. El mundo tiene muchas modas, muchas filosofías, muchos pensamientos, doctrinas. Hoy día se dice bueno a lo que era malo hace algunos años atrás. El mundo va cambiando. Lo único que se mantiene firme es la palabra de Dios. Dice la Escritura que todas las cosas van a pasar, el mundo, los habitantes de él, pero la palabra del Señor, la palabra de Dios, permanece para siempre. Entonces, quiero hacerte un llamado en esta hora a confiar en la palabra de Dios, a confiar a lo que Dios te ha hablado, a lo que Dios te ha mostrado, a lo que Dios ha puesto sobre tu vida. Y a través de este mensaje que hemos leído, déjame decirte que encontramos a un varón, Isaac, que su padre fue llamado amigo de Dios por creerle a Dios, por creerle en momentos difíciles, en circunstancias a lo mejor adversas, cuando ya no había tal vez, no había tiempo, cuando según el pensamiento humano, según la experiencia humana, ya no había condiciones para que se cumpliese la promesa. Abraham tenía la promesa de heredar un hijo, y que a través de su hijo iba a ser padre de multitudes, padre de naciones, y a través de él iba a venir la bendición al mundo, que era el nacimiento del Cristo, del Mesías. Pero resulta que él ya era anciano. Su señora, su esposa, tenía, Sara, 90 años. Ya humanamente, científicamente, físicamente,
Era imposible que tuvieran un hijo. Así que Abraham quiso ayudar a Dios en la carne, quiso él decir, tal vez el Señor se equivocó, tal vez si lo ayudo, y se allegó, tuvo relaciones con la criada, y de ahí nació Ismael. Pero Dios no le había dicho que a través de la criada iba a tener descendencia, sino que a través de Sara, su mujer. Entonces Abraham se adelantó a los planes de Dios porque tal vez pensó que ya no se iba a cumplir o que Dios se estaba tardando mucho. Hoy día hay mucha gente que me ve a través de las pantallas, a través del internet, donde quiera que llegue esta señal, que está esperando en Dios un cumplimiento de una promesa, una respuesta, alguna solución al problema. Y está diciendo, Dios se está demorando mucho, voy a ayudarlo un poco, voy a moverme por aquí, por allá. Déjeme decirle que si nos apuramos, si nos movemos en nuestras propias fuerzas, nos vamos a equivocar. Abraham se equivocó, se metió con la criada, tuvo a Ismael, y después Ismael fue de gran problema hasta el día de hoy para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Ha traído gran dolor incluso hasta el día de hoy al mundo, ya que son los padres de todos los árabes, Ismael. Porque la promesa no era que iba a heredar y se iba a cumplir en Ismael, sino en Isaac, hijo de su mujer legítima Sara. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios ordenado. Y que Él dice su palabra y se cumple. Nosotros nos desesperamos, nos angustiamos, porque no vemos respuesta, no vemos solución a los problemas. Cualquiera sea el problema que usted esté enfrentando, nos apuramos. Recuerde usted cuando Lázaro murió, pero antes de morir, los días antes estaba muy enfermo, ya a punto de morir, y mandan a buscar a Jesús, Marta y María, y le dicen, apúrate porque Lázaro, al que tú amas, está muy enfermo, enfermedad de muerte. Y Jesús dijo a los discípulos, quedémonos 2 días más acá, 2 días más, vamos a esperar. Y Lázaro muere. Cuando llega Jesús, ya había muerto hace 4 días. Expelía olor. Y le dicen, no, ¿qué vas a hacer si ya está muerto? Llegue ya, le habían dicho. Pero para el ser humano a veces pensamos que Dios llegó tarde, que Jesús llegó tarde, pero no es así. Él llega en el tiempo preciso. Y fue así como le dijo a Marta y a María, saquen la piedra, muevan la piedra, y llamó al que estaba muerto por su nombre. Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto escuchó la voz y revivió. ¿Por qué? Porque estaba con el Salvador del mundo, aquel que venció la muerte, aquel que dice el libro de Romanos que ni la muerte pudo contenerlo, porque es tan grande su poder, es tan grande nuestro Dios, que ni la muerte podía con Él. Él está sobre todas las cosas. Y Él mismo dice, Jesucristo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, nosotros debemos creer en nuestro Dios, en Jesucristo, su Hijo amado, que en el nombre de Jesús hay poder sobre todas las cosas. Y si Dios te dio una palabra, si tú le estás pidiendo una respuesta, una solución a tu problema, a Dios, sigue confiando. Tal vez en tu pensamiento tú dices, se está demorando mucho. Ya llevo muchos meses orando, pidiendo, muchos años, tal vez algunos tienen años pidiendo sobre alguna situación en particular. Pero Dios no llega tarde. En el tiempo de Dios todo es perfecto. Dice la Escritura, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ahí está la clave, en el tiempo de Él, no en nuestro tiempo. Así que te animo a seguir confiando. Fíjate que Isaac, el heredero de las promesas, había sembrado, según el pasaje que hemos leído, y había cosechado 100 por 1, 100% de efectividad la cosecha.
se había enriquecido, se había hecho un varón muy próspero porque Dios estaba con él. Pero lamentablemente, dice el versículo 15, que los filisteos, la gente de alrededor, le tuvo envidia porque Dios lo estaba levantando. Fue tan grande la envidia que le encerraron los pozos que Abraham había abierto, se los tapaban. Él volvía a abrir otro pozo, iban los filisteos y se lo tapaban de nuevo porque querían verlo destruido, porque la envidia es un mal muy grande en el mundo. La gente, en vez de alegrarse, se entristece, se compunge en su interior, su corazón, cuando ve que el vecino, que el del lado, el otro, el amigo, empieza a prosperar más que ellos. La envidia hace muy mal al corazón humano, a la propia persona. Entonces debemos ver que Isaac le tapaba los pozos, iba de nuevo, trabajaba, los abría de nuevo. Fíjese, el versículo 15 dice: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos habían cegado y llenado de tierra. Esto era por la envidia. Se habían llenado de envidia. Se había hecho Isaac muy próspero, se engrandeció y se había hecho muy poderoso. Esto nos habla de que Dios bendice a sus hijos. Cuando caminamos en rectitud, en obediencia a Dios, Dios va abriendo puertas, Dios va estableciendo paso a paso y nos mantiene firmes, pero se levanta envidia. Hay gente que se ha levantado con envidia sobre tu vida, tal vez porque ve cómo Dios está contigo. Y los filisteos tapaban los pozos. Entonces encontramos que Isaac volvía a acabar, a abrir otros pozos, e iban y los cerraban de nuevo. Tanto que llegó un momento que volvió a abrir una tercera vez otros pozos. Versículo 22, y dice: y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Esek significa altercado. A veces en tu vida hay altercado, hay envidias. Se presenta gente con altercados, con enemistad, con tensión, enemistad. Pero llega un momento en que ya la gente se cansa porque ve que Dios está contigo. Y dice: y abrieron otro pozo y riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Signa significa enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. El tercer pozo que abrieron, o la tercera vez que abrieron un pozo, llamaron su nombre Rehobot, que significa lugares amplios o espaciosos. Es al lugar que Dios quiere llevarte, emocionalmente, físicamente, en tu salud, moralmente, que tu alma se sienta, y espiritualmente, en lugar espacioso, amplio, que puedas estar tranquilo, bendecido por parte de Dios. Isaac tenía la promesa de bendición, porque el propósito era que se preservara la raza, el pueblo de Dios, para la venida del Mesías. Al igual que Isaac, nosotros tenemos promesa en la tierra, promesa de Dios, y tenemos propósito de Dios. Y el propósito es que la gente vea a Jesús en nuestras vidas, en nuestro comportamiento, en nuestro día a día, y que nosotros seamos una luz para que la gente pueda ver en la oscuridad que es el mundo, en la oscuridad que es la maldad que hay en este mundo, en este lugar, y que puedan ver a través de esa luz a Jesús en sus vidas y puedan volver y venir a los pies del Salvador. Entonces debemos ser, primero, creerle a Dios, que aunque hoy día veamos oposición, veamos enemistad como Isaac, veamos contención
como era el pozo Erec que le pusieron, que significaba contención. Después cuando llamó a aquel lugar Sidma, que significaba enemistad. Debemos seguir luchando, debemos seguir orando, confiando en Dios, porque Dios a su tiempo nos va a bendecir. Dice la Biblia que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él a su tiempo nos va a exaltar, nos va a levantar. En el tiempo de Dios, confiar en el Señor, porque el propósito de Dios es bueno. Dice la Biblia que yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperan, un fin de prosperidad, de bendición, un fin de esperanza, dice otra versión, otra traducción. Y fíjese lo que dice en 3 de Juan: amados, deseo que seas prosperado en todas las cosas, no en algunas, sino en todas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el propósito de Dios, que seamos prosperados en todas las cosas. Pero lamentablemente en el mundo encontramos envidia, enemistad, contienda, problemas, dificultades, y tenemos que afrontarlos como todas las personas. Pero la diferencia es que Dios nos ayuda a soportarlas y a pasarlas con paz y con éxito. Y esas mismas dificultades que enfrentamos y que enfrentan los demás, a nosotros no nos destruyen, porque Dios nos da la fortaleza y nos ayuda a salir adelante y cumplir su propósito. Esta es la palabra en esta hora. Confía en el Señor, sigue confiando en Él, que a su tiempo Él nos va a levantar. Él va a traer una respuesta sobre tu vida. Él te va a llevar a un nuevo pozo. Tal vez han cerrado pozos, hablando espiritualmente, hablando en tu vida, figurativamente. Pero Dios te va a llevar a abrir un pozo final, Rehoboth, que significa lugar amplio, lugar espacioso, donde podrás estar tranquilo, donde podrás estar en paz, tranquilo, y desarrollar el potencial que Dios tiene para ti y para que la gente pueda ver a Cristo en tu vida. Te bendigo en esta hora. Te agradecemos por permitirnos entrar hasta la intimidad de tu hogar, o donde quiera que estés viendo, y Dios te bendiga. Dios te guarde y te dé un don de arrepentimiento, y que te dé prosperidad, paz, salud, como dice la carta de 3 de Juan, que tengas salud, que seas prosperado en todo, pero también como prospera tu alma. Dios te bendiga y te guarde. Será hasta otra oportunidad. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta, porque nadie sufrió.
Jesús. Cuánto Muy bien, queridos amigos y hermanos a la distancia, hemos llegado al final de esta transmisión y deseándole que Dios haya hablado su vida, creyendo de que Dios ha confortado su alma, ha inyectado fe, ha inyectado ánimo a través del Espíritu Santo y creemos de que Dios está con nosotros. Dios es nuestro guardador, es nuestro Padre Celestial. Así que no debemos temer, sino solamente confiar en Dios. La Biblia dice, si puedes creer, porque al que cree todo es posible. Así que Dios les bendiga y será hasta otra oportunidad.